Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, como siempre complacido de que nos acompañe durante esta hora en este espacio para la revisión y análisis de temas de interés y también de la actualidad en el ámbito internacional. La invitación es para que se ponga cómodo porque comenzamos de inmediato. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pasa por un momento bastante precario luego que la Marina norteamericana disparara y abordara un barco comercial iraní, esto en el mar Arábigo. Washington ejerce en la zona un bloqueo naval contra la República Islámica y Teherán ha dicho que responderá con todas sus fuerzas. Pasamos a las imágenes porque estas corresponden al operativo estadounidense contra el barco comercial iraní Toska. El destructor norteamericano USS Sprance realizó advertencias y disparos contra la nave civil de Irán, esto como parte del bloqueo naval de puertos y costas iraníes ordenado por el presidente Donald Trump como represalia por las restricciones del país persa a la navegación por el estrecho de Hormuz. Para Teherán, las acciones de los Estados Unidos en la zona significan una violación al acuerdo de cese el fuego e incrementan su desconfianza hacia Washington. Sobre este tema, escuchemos a continuación al vocero de la Cancillería iraní. En relación con el acuerdo alcanzado que incluía, por un lado, el alto al fuego en el Líbano y por otro, ciertos acuerdos con Irán en el marco de un marco específico. Lo que siguió derivó en una grave violación del alto al fuego por parte de Estados Unidos. Todo esto indica que Estados Unidos, al parecer, carece de credibilidad en el ámbito diplomático. Y desde los Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que no terminará con el bloqueo naval ordenado contra Irán hasta que Teherán no acepte las condiciones planteadas por Washington. Agregó el jefe de la Casa Blanca que no está apurado en lograr un mal acuerdo, así lo llamó, y confirmó que retomará los ataques en caso de no llegar a un entendimiento con los negociadores iraníes. Sobre este tema, China advierte que las partes en conflicto deben mantener el esfuerzo del alto el fuego. Y el vocero de la Cancillería china, Wu Jiaqin, mencionó que Beijing es un actor dispuesto a contribuir por la paz en Asia Occidental. La situación regional actual se encuentra en una etapa crítica para determinar si el conflicto puede terminar ahora que se ha abierto una ventana para la paz. Es necesario crear condiciones favorables para poner fin a la guerra lo antes posible. China apoya a los sectores pertinentes para mantener el impulso del alto al fuego y la negociación. Actuar conforme al espíritu de la propuesta de 4 puntos del presidente Xi Jinping, continuar promoviendo la desescalada y desempeñar un papel constructivo para lograr una paz y estabilidad duraderas en Oriente Medio. Y adicionalmente Estados Unidos volvió a enviar a Pakistán su equipo de negociadores para acordar con la parte iraní un acuerdo que ponga fin a la guerra. Desde la Casa Blanca buscan forzar a Teherán a que renuncie a su programa nuclear con fines pacíficos, al tiempo que desde Teherán no han confirmado si asistirán o no a esta reunión, ya que persiste la desconfianza hacia los negociadores de los Estados Unidos. Hemos avanzado en las negociaciones, pero las diferencias entre nosotros siguen siendo significativas. Persisten algunos puntos fundamentales. Lo que los estadounidenses deben comprender es que deben ganarse la confianza del pueblo iraní. Ese es el paso más importante que deben dar. Si realmente desean responder con buenas intenciones, deben abandonar su enfoque unilateral del diálogo, un enfoque que busca imponernos algo. Este miércoles termina el compás de 2 semanas de la tregua acordada entre los Estados Unidos e Irán en el marco de la guerra de Washington contra la República Islámica. Sobre este conflicto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró que su país no provocó la guerra y que solo se defiende para preservar sus derechos soberanos. El mandatario iraní agregó durante entrevista televisada en su país que la República Islámica busca la paz y que la respuesta militar desplegada desde la agresión estadounidense combinada con Israel desde el pasado 28 de febrero es meramente defensiva. ¿Qué más dijo el presidente iraní? Escuchemos a continuación.
No buscamos extender la guerra, no fuimos los iniciadores de la guerra, no hemos atacado a nadie, ni tenemos intención de atacar a nadie ahora. Solo queremos nuestros derechos. Quien quiere negar los derechos de una nación, de una sociedad, mediante la intimidación, dicen, hemos decidido, no deben usar este derecho. ¿Por qué? ¿Por qué delito? ¿Qué han hecho? Y desde Turquía esperan que el esfuerzo y vigencia del alto el fuego entre los Estados Unidos e Irán no se diluya y que derive en un cese de hostilidades permanente. El canciller turco Hakan Fidan remarcó que todo el mundo se beneficia de la tregua en la guerra que comenzó Washington contra la República Islámica. Ahora en las negociaciones críticas se ha llegado a una etapa crítica. Es evidente para todos. Lo bueno es que ambas partes están continuando las negociaciones de manera muy seria, sincera y fundamental, y tienen la voluntad de continuar. El alto el fuego actual no solo afecta a las partes, sino que francamente el mundo entero está aliviado. Por supuesto, es importante para todos que esto continúe y veo que las partes en conflicto también son conscientes de ello. Y uno de los efectos derivados de la guerra de Estados Unidos contra Irán es el alza en los precios del petróleo. Un día después del alto el fuego de 10 días en el Líbano, esto como parte de las condiciones de Teherán para acordar una tregua de 2 semanas con Estados Unidos, el crudo Brent ha vuelto a experimentar un alza en sus costos, pasando de 87 a poco más de $95 en la jornada de hoy, lo cual imprime una presión significativa sobre las economías globales, entre ellas la de Alemania. El canciller federal germano Friedrich Merz aseguró que está gestionando con sus colegas del Eurobloque todos los medios para mantener el abastecimiento de combustible y la estabilidad económica. La situación en torno al estrecho de Hormuz demuestra la vulnerabilidad de los mercados energéticos mundiales ante las crisis geopolíticas. Otras cadenas de suministro globales también se ven gravemente afectadas. Para nosotros, la seguridad energética es una prioridad absoluta para Alemania. Mantenemos una comunicación constante con nuestros socios europeos y con todas las autoridades pertinentes y utilizamos todos los instrumentos disponibles para garantizar la estabilidad. Y en la actual coyuntura bélica en la zona de Asia Occidental es importante revisar el contexto del Golfo Pérsico, zona que es prácticamente el corazón energético del mundo. En esta región no solo se produce y exporta un 29% del petróleo que consume diariamente el mundo, sino también que posee el 17% del gas natural licuado mundial y representan cerca del 30% del comercio global. En el Golfo Pérsico existen 4 países que controlan la producción y exportación del gas natural licuado al mundo, y Qatar es el rey indiscutible en este sector. Hay un capítulo aparte, que es Qatar, donde está uno de los mayores productores de gas licuado en el mundo, que es la compañía Qatar Energy, que a su vez es la empresa energética estatal de Qatar y que, como dije antes, provee gas licuado a todo el mundo. El gobierno catarí produce y exporta aproximadamente de 180 a 211 mil millones de metros cúbicos anuales. Ellos solos representan el 20% del mercado global de gas licuado. Le sigue Emiratos Árabes Unidos con 56 mil millones de metros cúbicos, representando un 5% de las exportaciones mundiales de gas licuado. Por último, tenemos a Omán con 10,4 millones de toneladas de gas GNL, representando el 2% del mercado. Arabia Saudita e Irán también son grandes productores del gas licuado. Teherán produce 276 mil millones de metros cúbicos anuales, pero debido a las sanciones no puede exportarlo y lo usa para consumo interno, mientras que Riad produce 124 mil millones, pero lo utiliza para el desarrollo de su industria petrolera. El colapso de la producción de gas licuado en el Golfo representaría un terremoto energético para Europa, pero en especial para Asia. Según la Agencia Internacional de Energía, casi el 90% del GNL producido en esta región se envió a Asia en el 2025, para naciones como Japón, India y China.
En cuanto a Europa, países como Italia o Polonia son los más dependientes del gas procedente de Asia Occidental. Bien, trabajo interesante que pone sobre la mesa que no es poca cosa la afectación que ha generado el conflicto, la guerra de los Estados Unidos en contra de Irán y que ha desestabilizado al Asia Occidental y al corazón energético del planeta, el Golfo Pérsico, en donde se produce 29-30% del crudo que consume el mundo, que es exportado para todas las economías. Por ello, importante tener en cuenta los detalles del corazón energético que representa esta zona de Asia Occidental. Corresponde hacer nuestra primera pausa, pero antes repaso uno de mis puntos de contacto en las redes sociales. El primero de ellos, TikTok. Ahí me puedes conseguir como @soyarellano. Lo tiene acá abajo en pantalla. Nos puede escribir en su teléfono, empezar a seguirme, si así lo desea, y podemos estar en contacto, compartiendo información a través de esta plataforma. No se vaya, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto por acá por la señal de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Bien, en su tercera visita a Tel Aviv, el presidente de Argentina, Javier Milei, fortalece su alianza con ese país, con Israel. Una visita en medio del conflicto contra Irán que posiciona a Buenos Aires del lado israelí y lo convalida con la firma de los denominados acuerdos de Isaac. Detalles en el siguiente informe. Para Javier Milei, visitar Tel Aviv es como estar en casa. De hecho, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, bromeó sobre la similitud del nombre Javier con la palabra hebrea Haber, que significa amigo. Una relación estrecha en lo geopolítico gracias a la firma de acuerdos estratégicos como la conexión aérea Buenos Aires-Ben Gurión. Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel. Para potenciar esa relación, el presidente de Argentina firmó el denominado Acuerdo de Isaac, que se enmarca en la corriente de los acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos para el reconocimiento de Israel por los estados árabes. Ahora, con los acuerdos de Isaac, se pretende hacer lo mismo, pero con los países de América y Europa, basados en la lucha antiterrorista y antinarcóticos. En su visita a la Universidad de Bar Ilan, Javier Milei sustentó su discurso en la defensa del capitalismo, de los valores judeocristianos y en el choque de civilizaciones. Es decir, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Esta frase de Milei, yo te soy 100% honesto, cuando hoy a la mañana me levanté, 6 y pico de la mañana, y vi esta frase, dije, no puedo creer lo que está diciendo, porque no solamente es un discurso de odio profundísimo contra la cultura islámica, xenófobo directamente, sino que además es literalmente el discurso que se utilizaba para cometer un genocidio en Alemania en la década del 40. Con los acuerdos firmados y su abierta postura ideológica, el presidente Javier Milei posicionó a la Argentina en el lado israelí en medio del conflicto con Irán y las tensiones en Oriente Medio y Asia Occidental, quebrando la histórica postura neutral de la nación suramericana. Bueno, y mientras Javier Milei coloca a la Argentina en un conflicto bastante lejano en el cual no tiene nada que ver, desde la llegada al poder del presidente argentino, las tarifas, esto en lo interno del país, del transporte, han subido un 76%, esto interanual. Entre los factores que impulsan el alza en este sector destaca el aumento del precio del combustible, lo que a su vez ha repercutido en la reducción de las unidades de transporte público disponibles, con una caída del 30% de la oferta de las unidades, como la que vemos acá. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, los hogares argentinos destinan más de 200.000 pesos, es decir, poco más de $145 de sus ingresos para cubrir servicios esenciales, especialmente el de las tarifas de transporte para poder trasladarse. Cabe destacar que solo el gasto de la canasta básica argentina se ubica en unos 212.000 pesos argentinos, que equivale a más de $158.
Yo estoy hace 28 años en esta misma empresa y ha tenido mejores momentos la empresa. Por ejemplo, yo he visto cómo la empresa renovaba unidades 0 kilómetros, cosa que ahora no lo está pudiendo hacer. O sea, ahí tenés un detalle importante. A la hora de no poder sacar el colectivo a trabajar, empiezan a sobrar los choferes. Bueno, acá en lo que fue el año pasado se fueron aproximadamente 45 choferes. Con el aumento del combustible y el plan de ajuste del gobierno de Milei, la crisis del transporte se agrava. Las empresas de colectivos redujeron, como ya lo decíamos, en un 30% la frecuencia en el área metropolitana de Buenos Aires, la capital, lo cual genera indefectiblemente malestar entre los usuarios. Las colas y los tiempos de espera para tomar ahora el transporte público en la capital argentina, han dicho así, son interminables. La zona donde yo estoy es Bernal, así que ahí tenemos aparte otro problema más, que es el colectivo 148 que cerró. Así que imagínate, a lo que ya se viajaba mal por la falta de ese colectivo, ahora se suma este retraso de las líneas que están demorando entre 40, 50 hasta una hora para esperar un colectivo en el que pueda subir. Bien, le contamos que según economistas el consumo en la Argentina ha caído y la inflación de marzo se ubicó en 3,4%. Y para los trabajadores del sistema de transporte, como hemos repasado, son varias las causas por las que consideran que el sistema de transporte en Argentina va rumbo al colapso. En 2024 se cortaron los subsidios nacionales que representaban un 40%. Ahora el aporte del Estado Nacional representa aproximadamente un 28-25% y esa parte hoy no la está compensando nadie. Entonces, en parte se da por eso, en parte también se da por una baja de la actividad y menor cantidad de usuarios en el sistema. Y bueno, también este último tiempo la crisis se acrecentó con el aumento del 50% de los combustibles y 20% de los salarios. Y en la medida de fuerza de los transportistas, más de 100 líneas de colectivos redujeron la frecuencia de circulación de sus servicios, esto en repudio a la falta de pago de los subsidios y el aumento de los precios del combustible, efectos derivados de la política neoliberal del gobierno de Javier Milei. Y al escenario social y político bastante complejo que afronta la Argentina se suma ahora la violencia escolar que despierta alarmas en la sociedad. Una ola sin precedentes de amenazas de tiroteos escolares, como lo que observamos acá en nuestra pantalla, paraliza ahora a decenas de colegios en ese país. En la provincia de Santa Fe, ahí hubo un menor fallecido y 2 heridos por arma de fuego, exponiendo el colapso de la contención social frente a un Estado ausente. La violencia en las escuelas argentinas es un problema que parece incontrolable. El auge de este fenómeno proviene de alumnos pertenecientes a familias disfuncionales, la crisis económica y la falta de valores. Para los expertos, este cuadro alerta sobre la necesidad de atender la salud emocional, reforzar valores en los jóvenes y generar estrategias para frenar esta crisis en el sistema educativo. No podemos hablar solamente, como ha pasado en las últimas décadas, de bullying. Tenemos que hablar de aspectos de familia disfuncional, de salud mental, de la misma gestión de las instituciones educativas, que es muy pobre, y luego, bueno, todos estos otros fenómenos que tienen que ver con redes sociales, sobre todo redes sociales de odio. Al menos 20 centros educativos se escuchan casos sobre puñetazos, peleas con navajas, amenazas de tiroteo, muerte. Son solo algunos de los casos relatados en el primer cuatrimestre de 2026 por la prensa, en diversas localidades del territorio argentino como Buenos Aires, Zárate, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Los padres y representantes de los estudiantes agredidos no encuentran explicación para el bullying y la violencia desatada en los recintos educativos. Sé que le hacía mucho bullying también, porque le mandaba por el Instagram, pero yo no sé por qué tanta agresión, no entiendo. Y es un golpe más, esta vez que me la golpearon la última vez, un golpe más me la matan a la nena, porque me dijeron en el hospital, ella recibía un golpe más, te la mataban.
El problema de la violencia escolar crece con el impulso de las redes sociales empleadas por los estudiantes agresores. Según el Observatorio de Convivencia Escolar, el 28% de los estudiantes de secundaria de Argentina manifiesta haber presenciado violencia en la escuela. Asimismo, 75% de los estudiantes reconocen discriminación por aspecto físico y 68% por cuestiones personales o familiares. Hay altos niveles de violencia, rechazo y exclusión. A través, por ejemplo, de Instagram suelen conectarse los chicos, los alumnos, los estudiantes con distintos grupos que instan e incitan también a todo esto. La crítica de la comunidad educativa se orienta a la poca importancia que tiene la violencia escolar para el gobierno libertario de Javier Milei. Para ellos, el Estado la deja relegada, mientras que el efecto disparador de los retos virales en los entornos digitales se acentúa la intolerancia, el aumento de las desigualdades y el lenguaje del odio. Bien, bastante preocupante que un país como Argentina, en donde no estaban habituados a este tipo de situaciones de amenazas en los colegios, de tiroteos, algo que se ve muy frecuentemente en los Estados Unidos, pero acá no. Es lamentable que se esté normalizando esta situación en el marco de un conjunto de situaciones también bastante severas para los argentinos. Corresponde hacer una segunda pausa, repaso otros de mis puntos de contacto disponibles en las redes sociales. En Instagram me puedes ubicar, me puedes conseguir como @soycarlosarellán. Soy Carlos Arellán, Arellán con doble L. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Porque estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y en esta parte pasamos con información relativa a nuestro país. Bien, Venezuela conmemoró el aniversario de su grito de independencia. Eso fue este 19 de abril con el inicio de la gran peregrinación nacional por una Venezuela libre de sanciones y en paz. Una iniciativa que busca unificar la voz de todos los sectores por la reconciliación y el bienestar económico. Desde el puente sobre el lago de Maracaibo, el sentimiento de soberanía marcó el inicio de la ruta occidental. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que la paz de la República se construye en unidad y tolerancia por el bienestar nacional. Esta peregrinación tiene un profundo sentido espiritual. No solamente es material, es espiritual. Porque para que nosotros alcancemos felicidad económica y social, necesitamos paz, necesitamos entendimiento, necesitamos borrar de nuestros corazones el odio y la intolerancia, el racismo, el clasismo, que cese ya para siempre. Bajo el lema Venezuela vuela libre, la mandataria encargada destacó que la peregrinación significa un camino compartido de respeto entre todos los sectores con el fin de consolidar la estabilidad económica. Ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano. Venezuela tiene derecho, no es un privilegio, no es una limosna que queremos, no. Venezuela está reclamando sus derechos y un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre, para que pueda desarrollarse sin intervención alguna, sin restricción. En el sur del país, el espíritu de la selva y la resistencia indígena se hicieron presentes. Desde Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, resaltó que el movimiento es una convocatoria al amor y a la identidad nacional de los venezolanos que desean vivir en paz. Desde aquí decimos, vamos a recorrer todo el país, vamos a unirnos a todos los brazos, vamos a estrechar todos los abrazos para lograr que Venezuela siga esta senda en busca del estado de bienestar y de prosperidad que todas y todos merecemos. No es una convocatoria del gobierno, es una convocatoria de las venezolanas y de los venezolanos que queremos vivir en paz. Yo pido que todos nos respetemos entre todos, que todo el territorio nacional exprese que queremos volar libre, que queremos seguir siendo soberanos y que queremos una Venezuela libre de sanciones. Esta gran movilización nacional, que también partió desde el estado Táchira, continuará su recorrido por todo el país con el objetivo de confluir en la capital venezolana para celebrar el Día Internacional del Trabajador en una demostración masiva de unidad nacional.
Bien, y seguimos en el contexto venezolano porque en sus primeros 100 días de gestión, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, consolida una ruta para la estabilidad y crecimiento económico, mientras el sector petrolero, impulsado por nuevas alianzas internacionales, se fortalece en beneficio del país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó a los sectores de los hidrocarburos y energía como la columna vertebral de su estrategia para el desarrollo del país, mientras el panorama económico se fortalece a 100 días de estar al frente de forma encargada del Ejecutivo. El sector petrolero registró un sólido aumento del 13,41%, mientras el área no petrolera mantuvo su ritmo de crecimiento con un 5,30%. En lo económico, hemos entrado en una nueva etapa de crecimiento. El Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce el país, crece en casi un 9% con 20 trimestres consecutivos de expansión. Y ese crecimiento debe ser para la felicidad social, traducirse en más empleo, mejores ingresos y más oportunidades reales para nuestro pueblo. La producción petrolera en Venezuela experimentó un notable crecimiento, esto del 10% durante febrero de 2026, alcanzando un promedio de 1.021.000 barriles diarios. Este incremento demuestra el impulso sostenido del sector energético gracias a las nuevas inversiones y la reactivación de alianzas estratégicas internacionales. Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos. Hoy, PDVSA produce 1.1 millones de barriles diarios. Hemos dado los primeros pasos a la exportación de gas y esperamos recuperar inmediatamente este mes el nivel de producción petrolera que tuvimos en diciembre del año 2025, perturbado por el bloqueo contra Venezuela. Hoy Venezuela vuelve a levantarse con fuerza propia, con su rol en el mercado energético global. Hemos vuelto al escenario internacional. Cientos de empresas han mostrado interés en invertir en el país. Bien, era parte del mensaje que compartiera la jornada de ayer la presidenta encargada Delcy Rodríguez con motivo de los 100 días como gobierno o como presidenta encargada de nuestro país. Bien, y Venezuela reafirma su posición como potencia energética invicta, con las reservas de crudo más grandes del planeta y una capacidad gasífera que hoy se traduce en proyectos concretos. Características de esta potencia energética de nuestro país en el siguiente reporte. Bajo el suelo venezolano reposan 303.000 millones de barriles de petróleo, concentrando aproximadamente entre el 17 y el 20% del total mundial. La industria petrolera nacional busca superar la meta de 1.200.000 barriles diarios alcanzados en 2025. El mapa de operaciones se diversifica. Gigantes como Chevron de Estados Unidos opera desde hace más de 100 años en el país, donde el 95% de sus trabajadores en la planta petrolífera del Orinoco son venezolanos. La española Repsol opera desde hace más de 30 años con una producción de 45.000 barriles diarios y buscan triplicar esa cifra en los próximos 3 años. También la empresa petrolera estatal turca mantiene inversiones y acuerdos activos en el sector energético. Aquí tiene contrato Repsol. Repsol tiene contrato la ENI. Es decir, la empresa que tiene sus contratos firmados aquí tiene la posibilidad de hacer sus ampliaciones. Con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos 2026, potencia la soberanía nacional al permitir que las empresas mixtas comercialicen directamente su producción. Sin una nueva que se conoce como contratos de desarrollo de participación de actividades primarias, en la cual empresas privadas venezolanas o que tengan sede en Venezuela pueden hacer actividades directamente con la industria petrolera, donde PDVSA arriende las instalaciones para realizar operaciones. En el ámbito gasífero, Venezuela se proyecta como el principal exportador de la región y ocupa el 8º lugar del mundo con más de 200 billones de pies cúbicos de gas. Se han ofrecido alianzas con socios europeos para llevar gas natural hacia el Caribe y Europa. Bueno, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otro de los puntos de contacto disponibles en las redes sociales es mi canal de Telegram. Me puedes conseguir ahí como Soy Carlos Arellán. Mi canal de Telegram, Soy Carlos
Arellán con doble L. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y en esta parte vamos a hablar, como ya indica la imagen al fondo, de la República Popular China y su ritmo ascendente en la economía. Bien, y para entender otro elemento de la importancia del por qué los países occidentales dirigen su mirada al oriente es dimensionar el papel que está tomando China en el plano económico del tablero internacional. El gigante asiático ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido y en el primer trimestre del año marcó un 5% del crecimiento en el contexto de un mercado mundial que pasa por momentos desafiantes. Desde Beijing, nuestra colega de CGTN en español, Xie Zhenlin, nos amplía esta información sobre el desempeño económico de China. Hola Carlos, como sabrán, esta semana las autoridades chinas han dado a conocer los datos económicos del primer trimestre del año con unas cifras de crecimiento destacables. A pesar de la incertidumbre global, el país está logrando mantener su rumbo de desarrollo, en gran medida gracias a una combinación de planificación, adaptación y apertura. Si nos centramos en los datos económicos recién publicados, vemos que existe una base sólida. En el primer trimestre de este año, el Producto Interior Bruto creció un 5% interanual hasta situarse en torno a los 33,4 billones de yuanes. Al mismo tiempo, el valor de la producción industrial aumentó un 6,1% y el del comercio exterior un 15%. Son cifras importantes, especialmente en un contexto internacional tan complicado. Además, el consumo y la inversión también siguen creciendo, lo que refuerza la idea de que la economía avanza en la buena dirección. Ahora bien, la clave está en cómo se prepara y se gestiona ese crecimiento. En primer lugar, China trabaja con una planificación a largo plazo alejada de improvisaciones. El país ha cerrado el 14º plan quinquenal y ya ha comenzado el 15º, lo que permite mantener una dirección clara y dar continuidad a las políticas económicas. En segundo lugar, adquiere cada vez mayor importancia el modelo de circulación dual. Esto significa reforzar el mercado interno como motor principal del crecimiento, sin renunciar a la apertura exterior. Otro punto clave es la transformación del modelo económico. China está apostando por sectores más avanzados como la tecnología, la innovación y las energías limpias, lo que hace que la economía sea más resistente y menos vulnerable a crisis externas. Además, es necesario resaltar un factor muy importante, la estabilidad. China ha optado por políticas fiscales y monetarias prudentes con medidas controladas para mantener el empleo estable y limitar los riesgos financieros. En resumen, China está consiguiendo mantener un crecimiento estable en un entorno difícil gracias a unas estrategias claras y sostenidas en el tiempo. Y eso es todo por hoy. Saludos desde Beijing en nombre de todo el equipo de CGTN Español. Bien, faltan 52 días para que comience el Mundial de Fútbol de Canadá, Estados Unidos y México. Eso va a ser el 11 de junio y como es costumbre acá en El Mundo en Contexto, recordamos aquellas hazañas en la historia de los mundiales y hoy nos corresponde revisar el primer título de Inglaterra. En ese Mundial de 1966, los campeones fueron los anfitriones, pero se consiguieron en la final con Alemania, lo que a la postre resultó ser uno de los grandes partidos de todos los tiempos en los torneos mundialistas. El Mundial de 1966 se jugó en Inglaterra. Los ingleses, los inventores del fútbol, llegaban por primera vez a una final y lo hacían ante Alemania, quienes ya habían sido campeones en 1954. El mítico estadio de Wembley fue el escenario del partido final para el que hubo casi 97.000 espectadores. Por el equipo alemán destacaba la figura de Franz Beckenbauer,
mientras que por los ingleses lo hacían el portero Gordon Banks, Bobby Moore y Bobby Charlton. El equipo de los Tres Leones, además de jugar con el favoritismo de ser locales, también jugaban con la obligación de confirmar que ellos eran los padres del fútbol. Pero no fueron sino los alemanes quienes marcaron primero. Lo hizo el mediocampista Helmut Heller al minuto 12, quien se internó en el área inglesa y disparó con pierna derecha. El golpe tempranero de los alemanes lanzó a los ingleses al ataque. Al minuto 18, Jeff Hurt colgó el empate con una solvente definición de cabeza, con lo que volvía el alivio en el estadio de Wembley. En la segunda parte, Inglaterra se ponía arriba, aprovechando un mal despeje de la defensa alemana. Martin Peters aprovechó el regalo de Hort Dieters y anotó al minuto 78. Después de ahí, Inglaterra parecía encaminada de manera segura al título, pero los alemanes son los alemanes y nunca se entregan. Cuando faltaba un minuto para que terminara el partido, Wolfgang Weber empató el juego y obligaba así al alargue. Los 30 minutos siguientes fueron una batalla en la que los ingleses no dejaron de contar con algo de buena fortuna. Jeff Hurt se apuntó a un gol que no fue y que la historia bautizó como el gol fantasma. Ya en el último minuto, y como si se tratara de un desquite para despejar las dudas del gol anterior, Jeff Hurt volvía a marcar y sellaba el triunfo. 4-2 de Inglaterra sobre Alemania, y se convertía así en el único delantero en anotar 3 tantos en una final. De esta forma, los ingleses celebraban el título de campeones mundiales del fútbol, una gloria que desde entonces no han vuelto a repetir. To be here as winners of the FA Cup has often been described as the summit of a footballer's ambition. How much greater was the triumph they enjoyed now. Bien, después de este repaso por uno de los momentos históricos de los mundiales, corresponde ahora a revisar la vida, la obra, la trayectoria de figuras sobresalientes del espacio del entretenimiento, en particular del cine latinoamericano. Sin dudas, Mario Moreno Cantinflas es el gran ícono de los actores cómicos latinoamericanos, esto gracias a sus más de 40 películas que son influencia del humor en nuestro continente. Al cumplirse 33 años de su fallecimiento, repasamos sus mejores trabajos. Mario Moreno, lo que es lo mismo que Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Hombre, hablando del rey de Roma, favor que usted me hace. Su nombre es lo mismo que humor, inteligencia y un caos de oraciones sin sentido que forjaron una palabra novedosa en el diccionario: cantinflear. Yo lo que le digo es que por esa forma de hablar de usted tan atravesada, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? Eso de que fulanita dijo y que ay, y que por qué es esto, y que oiga usted y que téngase cuidado de esto. ¿Por qué hacen estas cosas? Cantinflas grabó su primera película en 1936, pero no fue sino hasta 1940 con el film Ahí está el detalle que consiguió su consagración. Y aquí están las cartas. Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Su carrera cinematográfica fue de 46 años, tiempo en el cual grabó 53 películas, 33 de ellas a blanco y negro y otras 20 a color. No te muevas. Ay, Dios. Oiga, ¿me tiene usted sorprendido? Pues usted más a mí porque se me está arrancando con preguntas de bachillerato. En 1956, Cantinflas tuvo su primera de contadas participaciones en la industria del cine estadounidense con la película La Vuelta al Mundo en 80 días, actuación que le valió el Globo de Oro como mejor actor comediante. Cantinflas fue un actor meticuloso y exigente con los papeles que aceptaba interpretar, colando en algunas de ellas ciertas ideas políticas. Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Porque si en lugar de dar mordidas y solapar corrupciones, denunciáramos las inmoralidades y exigiéramos nuestros derechos, otro gallo nos cantaría. A medida que fue madurando de edad, Cantinflas también lo hizo profesionalmente, añadiendo a su trabajo humorístico el objetivo de dejar un mensaje serio. Amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal. Confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. A pesar de que Cantinflas brilló en su carrera hace muchos años, su legado sigue trascendiendo a generaciones que en la actualidad le siguen venerando como el gran actor que fue. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. Bien, con este repaso por la extraordinaria trayectoria de Mario Moreno Cantinflas, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches, cerramos con música en esta oportunidad del músico estadounidense de origen boricua. Estamos hablando de Tito Puente, al cumplirse 103 años de su natalicio. Disfruten de este tema y continúen también con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.